La historia de una ex Santa Madre. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería enfrentarse al mismísimo infierno? No es ese lugar místico del que escuchamos en historias o escrituras, sino un verdadero infierno, vivido aquí en la tierra, creado por nuestras propias elecciones y errores. Un lugar donde el tormento no se limita a las llamas eternas, sino a las devastadoras consecuencias de una vida fuera de control. Es difícil de creer, pero hay quienes han mirado a los ojos de este abismo y sobrevivieron para contar la historia. Hoy escucharás una historia que puede cambiar tu forma de ver la vida, el pecado y las aterradoras revelaciones que el infierno tiene para enseñarnos. Imagina lo que es sentir tu alma atrapada, mientras todo a tu alrededor se desmorona. Cada error, cada traición, cada elección equivocada parece ser una puerta abierta a un abismo aún más profundo. Esto es exactamente lo que experimentó un ex narcotraficante, una inmersión en la oscuridad de la desesperación, un encuentro aterrador con las fuerzas del mal y una revelación que pocos se atreven a creer. ¿Qué vio ella? ¿Qué secretos se revelaron en este escenario de caos y tormento? Prepárate para sumergirte en una historia que te helará el alma. El infierno, tan temido por algunos e ignorado por otros, no es solo un destino final. Puede comenzar aquí, en las decisiones que tomamos y las vidas que destruimos en el camino. ¿Has pensado alguna vez que cada pecado, por pequeño que parezca, podría ser el inicio de un camino sin retorno? Muchos creen que el infierno está lejano, un castigo para un futuro lejano. Pero, ¿qué pasa si ya está a nuestro alrededor, influyendo en nuestras decisiones y atrapándonos en un ciclo de sufrimiento que parece no tener fin? Fue en este lugar de desesperación que esta mujer encontró algo que nadie debería experimentar jamás: una revelación brutal de las consecuencias espirituales de una vida en ruinas. Ella no era solo una traficante de drogas. Ella fue alguien que convirtió vidas en cenizas, que vivió sin límites y sin miedo. Y entonces sucedió lo inesperado, una experiencia sobrenatural que desafió todo lo que ella creía. ¿Qué vio allí? Llamas que nunca se apagan, almas atrapadas en el tormento eterno, gritos que resuenan sin cesar. El infierno ya no era una idea lejana, era tan real como la sangre que manchaba sus manos. Y estas visiones no vinieron solo para perseguirla, sino para advertirnos a todos. ¿Sabías que las decisiones que tomamos a diario tienen un peso eterno? ¿Que cada pequeña decisión puede ser una puerta al cielo o un portal directo al infierno? Para esta mujer, ya era demasiado tarde cuando se dio cuenta de que estaba creando su propio tormento. ¿Qué haría diferente si pudiera retroceder en el tiempo? Estas son las preguntas que nos persiguen mientras profundizamos en este testimonio aterrador pero transformador. El infierno es más que un lugar de llamas, es un estado del alma, una prisión de culpa, arrepentimiento y dolor. Y cuando finalmente nos enfrentamos a ello, no hay escapatoria. ¿Pero por qué recibió esta mujer esta revelación? ¿Qué quería Dios que ella aprendiera o nos enseñara? Y, sobre todo, ¿qué podemos hacer ahora, antes de que sea demasiado tarde? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la clave para comprender los secretos más oscuros del infierno y las consecuencias reales de una vida sin dirección espiritual. Antes de continuar con esta impresionante historia, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Deja tu petición de oración aquí en los comentarios. No importa el tamaño de tu lucha o el peso que lleves, la oración tiene el poder de transformar vidas. Quizás estés enfrentando algo que parece imposible, pero quiero recordarte que nada es imposible para Dios. Escribe lo que hay en tu corazón, ya sea para ti, un familiar o un amigo que necesita fortaleza. Unamos nuestras voces y oremos juntos, porque donde dos o más se reúnen en el nombre de Dios, suceden los milagros. La oración es un arma espiritual poderosa, capaz de romper cadenas y traer luz donde antes solo había oscuridad. Es a través de él que buscamos protección, fuerza y sabiduría para afrontar nuestras batallas diarias.
Así como este ex traficante de drogas tuvo una revelación que le cambió la vida, nosotros también podemos encontrar la transformación cuando anteponemos nuestra vida a Dios. Así que no olvides participar. Ora con nosotros, porque creo que algo grande puede suceder hoy en tu vida. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, deja un me gusta en este video. Su apoyo ayuda a que este mensaje llegue aún a más personas que necesitan escuchar sobre el poder de Dios y las consecuencias de nuestras decisiones. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora. Aquí compartimos testimonios y reflexiones poderosos que pueden fortalecer su fe e inspirarlo a vivir una vida con propósito. Haz clic en el botón suscribirse y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguna de las revelaciones que aquí compartimos. Después de todo, cada testimonio es una oportunidad de crecimiento espiritual y una prueba de que Dios obra en medio del caos. Vayamos juntos en este camino de fe y transformación. Antes de que el infierno se manifestara literalmente, ya estaba presente en la vida de esa mujer de manera sutil y progresiva. El caos que se apoderaría de su existencia comenzó como una semilla plantada en tierra fértil, regada por decisiones equivocadas y circunstancias que la moldearon desde temprana edad. La exnarcotraficante, que hoy cuenta su historia como un llamado de atención para muchos, era, en sus inicios, una niña como cualquier otra, llena de sueños y esperanzas. Pero poco a poco, su trayectoria empezó a desviarse por caminos que nunca hubiera imaginado. Creció en un entorno donde el miedo era una rutina y la supervivencia era una necesidad. En un barrio marcado por la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades, la inocencia de la infancia fue rápidamente asfixiada por el peso de la realidad. Era un lugar donde prevalecía la ley de la fuerza, donde el sonido de los disparos y las sirenas formaba parte de la vida cotidiana y donde los niños aprendían demasiado pronto que el mundo no era justo. La violencia que la rodeaba no solo la endureció, sino que también le enseñó que para sobrevivir tenía que adaptarse a este entorno implacable. Y eso es lo que ella hizo. Sin una estructura familiar ni figuras que la guiaran espiritualmente, comenzó a buscar aceptación e identidad en lugares equivocados. El mundo del crimen no le parecía un abismo amenazador, sino una puerta a la libertad, al poder y al respeto que nunca había conocido. Al principio, las opciones parecían pequeñas, casi insignificantes. Un favor aquí, un mensaje allá. Pero rápidamente fue absorbida por un ciclo que la transformaría en algo que nunca imaginó que sería. Las primeras ofertas de dinero fácil y el sentimiento de pertenencia fueron irresistibles para quienes nunca habían experimentado el valor del cuidado y el amor verdadero. La sensación de poder comenzó a dominar su mente y definir sus acciones. Creía que controlaba el juego, que las calles eran su hogar y que no había límite para lo que podía lograr. Sin embargo, detrás de esta fachada de fuerza y coraje, había un vacío creciente. Con cada elección equivocada, con cada línea cruzada, algo dentro de ella parecía gritar, pero lo ignoró. Como muchos, enmascaró su dolor y sus dudas con fiestas, dinero y una falsa sensación de invencibilidad. La luz que alguna vez pudo haber guiado su alma se estaba desvaneciendo lentamente, reemplazada por la oscuridad de las calles y el peso de las vidas que ella ayudó a destruir. La transformación en narcotraficante fue gradual, casi imperceptible para ella al principio. Lo que comenzó como pequeñas implicaciones, pronto se convirtió en un estilo de vida. Controlaba territorios, comandaba pueblos, y estaba orgullosa del miedo que provocaba su presencia. Era como si hubiera creado su propio reino, pero no sabía que ese reino estaba hecho de cenizas, dolor y destrucción. Día tras día se convirtió en prisionera del mismo sistema que creía dominar. Cada decisión parecía ser un ladrillo más colocado en la construcción de su propia prisión espiritual, pero ella todavía no se daba cuenta. Los efectos de lo que hizo no se limitaron solo a su vida. Las familias destruidas por las drogas que vendía, los jóvenes que se extraviaban, los niños que crecían sin padres,
Todo esto le parecía lejano, casi irrelevante. La idea de que sus acciones pudieran tener consecuencias eternas nunca se le pasó por la cabeza. Estaba cegada por la inmediatez del placer y el poder, sin darse cuenta de que había algo mucho más grande en juego. Era como si caminara hacia un abismo invisible, sin saber que el siguiente paso podría ser el último. Lo más inquietante es que incluso en medio de todo este caos, todavía tenía momentos de duda, esos raros segundos de lucidez en los que parecía escuchar una voz interior que le preguntaba: ¿es esto lo que quieres para siempre? ¿Es este el propósito de tu vida? ¿Vida? Pero ahuyentó esos pensamientos con más trabajo, más violencia, más participación en el narcotráfico. El dolor que sentía fue ahogado por la adrenalina de su vida, como una pequeña llama sofocada por una sombra creciente. No sabía que esa sombra era solo el comienzo del infierno que estaba a punto de enfrentar. La vida antes del caos absoluto era, en cierto modo, una preparación para lo que vendría después. Cada elección equivocada, cada oportunidad perdida, cada valor ignorado fueron pasos que la acercaron a un destino aterrador. Pero, por mucho que estuviera ciega ante las consecuencias, había algo o alguien observando, esperando el momento adecuado para intervenir. Y aunque el caos parecía consumir su alma, todavía no tenía idea de que pronto se enfrentaría a una realidad que lo cambiaría todo. Si has llegado hasta aquí, ya debes estar reflexionando sobre cómo decisiones aparentemente pequeñas pueden moldear un destino. Deje en los comentarios: mis elecciones dan forma a mi vida. Comparta lo que cree que podría ser una decisión transformadora, o tal vez una elección que le gustaría cambiar. Continuemos juntos este viaje. El vacío que sentía crecía con cada paso que daba en esta nueva vida. Incluso rodeada de dinero, poder y el respeto forzado de las calles, algo dentro de ella gritaba en silencio. Era como si una sombra se arrastrara hacia ella, cada vez más espesa, pero ella estaba ciega a ella. La escalada del pecado rara vez es abrupta. No ocurre a grandes pasos, sino a pasos lentos y decididos, donde las decisiones equivocadas parecen más fáciles y tentadoras que la verdad. Eso es exactamente lo que le pasó a ella. Cada decisión parecía justificable en ese momento, hasta que todas juntas formaron un ciclo de destrucción. Al principio creyó que tenía control sobre todo. Era como una reina en su propio mundo de caos. Sabía cómo manipular a las personas, esquivar problemas y enfrentarse a los enemigos. Su inteligencia era innegable, pero de lo que no se daba cuenta era que toda ella estaba siendo utilizada para alimentar algo mucho más grande y oscuro. El pecado no es solo un acto, es un sistema, una red de opciones que aprisionan. Y aunque creía que estaba a cargo, la verdad era que se estaba convirtiendo en prisionera de sus propias decisiones. El dinero que llevaba en los bolsillos estaba sucio, pero lo ignoró. Las vidas que destruyó parecían distantes, pero estaban directamente conectadas con sus acciones. Con el tiempo, los límites que existían anteriormente comenzaron a desaparecer. Esa chica que en el pasado dudaba en involucrarse en ciertas actividades ya no existía. Ella fue tragada por el sistema, y lo que quedó fue una persona capaz de cualquier cosa, con tal de mantenerse en la cima. Hacer trampa, traicionar e incluso quitar vidas ya no eran actos impensables, eran herramientas de supervivencia. Estaba convencida de que todo era parte de un juego, y que para ganar había que jugar sucio. Pero lo que ella no sabía era que este juego era una trampa, una red cuidadosamente diseñada para capturar su alma. El entorno en el que vivía tampoco ayudó. Era un lugar donde no solo se toleraba, sino que se fomentaba la corrupción. Las personas que la rodeaban reforzaron sus decisiones, diciéndole que estaba haciendo lo que había que hacer. Cuando vives rodeado de oscuridad, es fácil creer que la luz no existe. Comenzó a convencerse de que lo que hacía era normal, que era solo una forma de sobrevivir en un mundo injusto. Pero en el fondo, algo dentro de ella sabía que todo tenía un precio. Era un precio que todavía no estaba dispuesta a pagar, pero que se estaba exigiendo en silencio, día tras día. El pecado comenzó a manifestarse de maneras inesperadas. No era solo lo que les hacía a los demás,
sino lo que estaba pasando dentro de ella. El odio, la ira y la codicia comenzaron a consumir su mente. Ha perdido la capacidad de confiar, amar o incluso soñar. Su vida era una batalla constante por la supervivencia, y esto la hacía cada vez más fría e insensible. El pecado no solo corrompe las acciones, destruye el corazón, y su corazón estaba casi irreconocible. Donde antes había algo de esperanza, ahora solo había una oscuridad sofocante. Lo más aterrador fue cómo se alejaba cada vez más de cualquier noción de espiritualidad. La idea de Dios, de la redención o del arrepentimiento parecía lejana e irrelevante. Después de todo, ¿cómo podría alguien que se ha hundido tan profundamente en el pecado siquiera pensar en redimirse? Creía que ya estaba condenada, que no había vuelta atrás. Y esta creencia la llevó aún más profundamente al abismo. El infierno, para ella, no era un lugar lejano, era un estado mental, una prisión mental que la atrapaba en un ciclo de dolor y destrucción. Aún así, hubo momentos en que la realidad la golpeó duramente. Una mirada en blanco de un niño afectado por las drogas que vendía, un llanto de una madre desesperada, una confrontación con alguien a quien había lastimado profundamente. Todo eso la hizo preguntarse, por breves segundos, qué estaba haciendo con su vida. Pero estos momentos fueron rápidamente ahogados por el ruido de su rutina. El pecado es así. Crea una anestesia espiritual que hace que sea fácil ignorar la culpa y continuar por el camino equivocado. Y eso es exactamente lo que ella hizo. Ignoró las señales, reprimió su conciencia y siguió adelante. Cada día que pasaba era un paso más hacia el fondo. Ella creía que tenía el control, pero la verdad era que estaba siendo manipulada por algo mucho más grande. El pecado, cuando se alimenta, crece como un monstruo insaciable, siempre exigiendo más. Más traiciones, más violencia, más codicia. Y, al cumplir con estos pedidos, se alejó aún más de la luz, sumergiéndose en una oscuridad que parecía no tener fin. ¿Te imaginas cómo es vivir así? ¿Una vida donde cada decisión parece conducir a un lugar más oscuro? Si esta historia ya te está haciendo reflexionar, escribe en los comentarios: "Yo elijo la luz". Comparta sus reflexiones sobre cómo las pequeñas decisiones pueden tener grandes impactos, o incluso hable sobre algo que superó. Sigamos sumergiéndonos juntos en esta impactante historia, porque lo que viene a continuación es aún más revelador. Por mucho que intentó convencerse de que tenía el control, el momento de la caída llegó como un terremoto que sacudió los frágiles cimientos que sustentaban su vida. La caída nunca ocurre de repente. Es una acumulación de pequeñas grietas que, en el momento adecuado, se convierten en un colapso total. Para ella, la crisis comenzó como signos sutiles que parecían fáciles de ignorar. Relaciones desmoronadas, una creciente desconfianza entre quienes la rodeaban, y la sensación de que el mundo que había construido con tanto esfuerzo estaba empezando a desmoronarse. El primer golpe llegó de donde menos lo esperaba. Uno de sus aliados más cercanos, alguien en quien confiaba ciegamente, la traicionó. Esta traición fue como una puñalada por la espalda, pero también una advertencia que decidió ignorar. En el mundo en el que vivía, las traiciones eran comunes, casi inevitables, pero esta dejó una profunda huella. Por primera vez empezó a sentir el peso de la soledad en su viaje. Aquellos que alguna vez parecieron aliados se estaban convirtiendo en enemigos. Las calles que creía controlar ahora parecían volverse en su contra. Era como si el mismo entorno que una vez le dio fuerza estuviera conspirando para derribarla. La caída se intensificó cuando su vida personal comenzó a reflejar el caos que ella alimentaba en las calles. Perdió a personas que amaba, no por muerte, sino por abandono. Amigos y familiares que alguna vez intentaron ayudarla, que quisieron rescatarla de este abismo, desistieron después de tantos intentos fallidos. Con cada puerta cerrada, se sentía más aislada, más alejada de cualquier posibilidad de redención. Pero en lugar de ver esto como una señal de cambio, se hundió más profundamente en su propia oscuridad, como alguien que lucha en un pantano y cuanto más se mueve, más se hunde.
El momento más crítico llegó cuando finalmente enfrentó el lado más oscuro de sus decisiones. Era una noche como tantas otras, pero algo parecía diferente. Las calles estaban más tranquilas que de costumbre, como si estuvieran esperando que sucediera algo terrible. Esa noche, una importante negociación fue interrumpida por un ataque sorpresa. Se escucharon disparos, gritos desgarraron el aire y ella se encontró atrapada. Mientras corría por callejones estrechos, con el corazón acelerado y el sonido de pasos acercándose, se dio cuenta, quizás por primera vez, de que su vida estaba en juego. No era solo el miedo a la muerte lo que la consumía, sino la certeza de que, si algo sucedía allí, su alma no estaba en absoluto preparada para lo que vendría después. Ella sobrevivió esa noche, pero no salió ilesa. Algo dentro de ella se rompió irreparablemente. No era solo el dolor físico, una herida en el brazo que llevaría como recordatorio de ese día, sino el dolor emocional de darse cuenta de que el mundo que había construido con tanto esfuerzo se estaba desmoronando ante sus ojos. Fue la primera vez que se permitió mirar hacia adentro y ver el vacío que había allí, un vacío tan profundo y frío que parecía imposible de llenar. Este vacío comenzó a manifestarse de maneras inesperadas. Comenzó a tener pesadillas frecuentes, sueños en los que era perseguida por sombras, por gritos que resonaban en su mente incluso después de despertar. Lo que antes parecía simplemente el peso de decisiones equivocadas, comenzó a tomar forma hasta convertirse en algo más grande, algo espiritual. Se sintió rodeada por una oscuridad que iba más allá de las calles, más allá del tráfico y la violencia. Era una sensación de que algo o alguien intentaba alcanzarla, pero aún no sabía cómo reaccionar. Las cosas empeoraron cuando perdió todo lo que todavía le daba un mínimo de estabilidad. La policía se acercó, se apoderó de sus pertenencias, y de un solo golpe le arrebataron todo lo que había acumulado. El dinero que alguna vez la hizo sentir poderosa ya no estaba allí, y los amigos, que se beneficiaban de su generosidad, desaparecieron tan rápido como el viento. Ahora estaba completamente sola, afrontando con dureza las consecuencias de sus decisiones. Fue en ese momento, en el fondo, que empezó a cuestionarlo todo. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Era simplemente el curso natural de una vida de pecado? ¿O había algo más grande tratando de llamar su atención? Esta pregunta empezó a resonar en su mente, pero en lugar de encontrar respuestas, sintió aún más confusión. Cada día parecía un peso insoportable, cada noche una batalla para encontrar la paz. El vacío espiritual que la consumía era tan intenso que empezó a pensar que no había salida. Sus pensamientos comenzaron a coquetear con la desesperación. Se preguntó si la muerte sería un alivio, si el infierno que vivía en la tierra podría ser peor que lo que vendría después. Fue en ese momento que sintió el abismo más cerca que nunca, una terrible sensación de que no había ningún lugar al que huir, que el final era inevitable y que, de alguna manera, ella había cavado su propia tumba. ¿Te imaginas lo que es enfrentar ese tipo de vacío? Deje en los comentarios. Hay esperanza en el fondo. Comparta sus pensamientos sobre cómo se puede superar la desesperación o cuál cree que es el punto de inflexión en tiempos de caída. Su historia aún no ha terminado y las revelaciones que vienen a continuación te dejarán sin palabras. Quédate conmigo, porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver la vida. En el momento más oscuro de su vida, cuando la desesperación ya no dejaba lugar a ninguna esperanza, y la sensación de vacío consumía todo a su alrededor, algo inesperado sucedió. No sabía si estaba dormida, desmayada o en un estado cercano a la muerte. Lo único que sabía era que, de repente, su realidad se vio invadida por una oscuridad tan densa que parecía tragarse cada fragmento de su alma. Un resfriado recorrió su cuerpo, pero no era un resfriado cualquiera. Era un vacío que parecía erosionar cualquier pizca de humanidad que aún pudiera tener. Ella estaba, sin duda, fuera de cualquier plano físico. Cuando abrió los ojos, o al menos así lo sintió, se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente extraño, diferente a todo lo que jamás había visto o imaginado.
No era el tipo de oscuridad que se experimenta en una habitación oscura o en una noche sin luna. Era una oscuridad viva y opresiva, como si tuviera personalidad. Era como si cada sombra a su alrededor estuviera observando, esperando el momento adecuado para atacarla. Había una sensación constante de peligro, como si estuviera siendo juzgada por algo invisible pero extremadamente presente. El primer sonido que escuchó fueron gritos. Gritos tan intensos que parecían provenir no de una sola persona, sino de miles, tal vez millones. No eran gritos de ira ni de dolor ordinario. Eran lamentos profundos y desesperados que parecían llevar todo el dolor del mundo. Estos gritos penetraron en su mente como un cuchillo, haciendo que su corazón se acelerara y su cuerpo temblara. Y fue entonces cuando se dio cuenta. No estaba sola. Las almas, o lo que parecían ser almas, estaban por todas partes. Se retorcieron, extendiendo las manos en un grito silencioso pidiendo ayuda, pero estaban completamente atrapados, como si fueran parte del entorno mismo. El aire era asfixiante, una mezcla de azufre y podredumbre, como si todo en ese lugar estuviera en constante estado de descomposición. Hubo un incendio que nunca se apagó, pero el calor era inusual. Era un calor que parecía quemar no la piel, sino el alma. Lo sintió en lo más profundo de su ser, una sensación de ardor en su interior mientras cada recuerdo, cada error, cada decisión equivocada que había tomado, aparecía ante sus ojos como una película. No había escapatoria. Era como si este lugar supiera exactamente lo que ella había hecho y estuviera decidido a confrontarla con ello. Mientras caminaba, o era guiada, ya que no podía sentir el suelo bajo sus pies, vio figuras oscuras en la distancia. No tenían una forma definida, pero eran claramente hostiles. Sus ojos parecían brillar de un rojo intenso, y su presencia exudaba un odio indescriptible. Estas entidades no necesitaban hablar para transmitirle su propósito. Estaban allí para atormentarla. Uno de ellos se acercó, e incluso sin una boca visible, escuchó su voz resonar en su mente. Tú nos perteneces, siempre lo has sido. Esas palabras la atravesaron como cuchillos, dejando claro que este lugar no era solo un destino final, sino algo que ella misma había construido con sus elecciones. Intentó gritar, pero su voz pareció desaparecer en el aire. Intentó correr, pero sus movimientos eran limitados, como si cadenas invisibles la mantuvieran en su lugar. Todo a su alrededor parecía conspirar para recordarle cada acción, cada error y cada persona a la que había perjudicado a lo largo de su vida. Las almas a su alrededor no dejaban de gritar, pero lo que más la asustaba era el hecho de que, de alguna manera, sabía que esas personas estaban allí por motivos similares a los de ella. Habían tomado decisiones, ignorado las señales y rechazado las posibilidades de cambio. Ahora estaban condenados a vivir eternamente en esa tortura. De repente, algo cambió. Un destello brilló en el horizonte y por un breve momento sintió algo que parecía esperanza. Pero esa esperanza pronto fue aplastada cuando se dio cuenta de que el resplandor era solo más fuego. Era como si el lugar mismo se burlara de ella, mostrándole que no había salida, que estaba atrapada en ese infierno que ella había ayudado a crear. Y luego cayó de rodillas, sintiendo un peso aplastante sobre sus hombros. No fue solo físico, era como si su alma estuviera siendo aplastada por el peso de su propia culpa. Comenzó a escuchar otra voz. Esta vez no fue hostil, sino igualmente autoritario. La voz no procedía de ninguna figura visible, sino que estaba dentro de ella, a su alrededor, en todas partes. Has visto lo que has creado. Ahora es tu elección. Continuar por este camino o buscar la redención. La frase resonó repetidamente en su mente y por primera vez, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Era como si algo dentro de ella se hubiera roto, como si las cadenas que la mantenían en ese lugar comenzaban a aflojarse pero aún no la liberaban por completo. Si pudieras ver todo lo que has construido a lo largo de tu vida, ¿estarías orgulloso o temeroso? Comentario. Quiero construir un futuro de luz. Comparta sus reflexiones sobre cómo las elecciones diarias dan forma a sus destinos
Y si alguna vez sintió que necesitaba cambiar completamente su trayectoria, no te detengas ahora, porque lo que viene a continuación es aún más impactante y revelador. Su historia aún está lejos de terminar. Quédate conmigo para descubrir qué pasa después de esta poderosa experiencia sobrenatural. Justo cuando pensaba que ya había visto suficiente, que no podía haber nada más aterrador que almas gritando y demonios observando desde lejos, el entorno a su alrededor comenzó a transformarse. Era como si el infierno se estuviera revelando lentamente, mostrando sus capas más profundas, cada una más oscura y desesperada que la anterior. La sensación de ser completamente vulnerable, expuesta a todo lo más terrible, la consumía. Sintió que cada detalle de ese lugar estaba diseñado no solo para castigar, sino para romper el alma, pieza por pieza, sin ninguna posibilidad de descanso o alivio. Las sombras que antes parecían figuras lejanas comenzaron a acercarse y se dio cuenta de que en realidad eran otras almas. Eran personas como ella, pero ahora no eran más que fragmentos de lo que alguna vez fueron. Sus rostros estaban distorsionados en expresiones de dolor eterno, sus ojos vacíos, como si les hubieran arrancado toda esperanza. Algunas de estas almas gritaban sin cesar, mientras que otras permanecían en silencio, pero su silencio era aún más inquietante. Era como si estuvieran tan destrozados que ya no tenían fuerzas ni siquiera para pedir ayuda. El suelo que tocó estaba hecho de algo extraño, que parecía latir como si estuviera vivo. Estaba pegajoso, caliente, y desprendía un olor insoportable a azufre y podredumbre. Con cada paso, sentía como si estuviera siendo absorbida por el suelo, como si él estuviera tratando de atraparla allí para siempre. A lo lejos, vio ríos que brillaban de color rojo, pero que no eran agua. Era fuego líquido, que se movía lentamente, emitiendo sonidos que parecían gemidos. De alguna manera, sabía que esas corrientes de fuego llevaban más que calor. Llevaban las almas de aquellos que habían sido completamente consumidos por sus elecciones. El cielo, si se le podía llamar cielo, era una inmensidad de oscuridad. No había estrellas, ni luz, solo un vacío absoluto que parecía presionar todo a su alrededor. En el horizonte se movían figuras monstruosas, grandes y pesadas, con formas que desafiaban cualquier explicación lógica. No se acercaron más, pero su presencia fue suficiente para acelerar tu corazón. Cada una de estas criaturas parecía tener un propósito específico, una misión para sembrar aún más terror y desesperación por todo ese lugar. Mientras caminaba, o la tiraban, empezó a notar algo aún más inquietante. El aire a su alrededor no solo era sofocante, sino que parecía contener recuerdos. Era como si cada partícula de ese ambiente estuviera impregnada de los gritos, el dolor y los arrepentimientos de millones de almas que habían pasado por allí. Escuchó susurros, palabras inconexas que parecían venir de todas partes. Algunas de estas voces la acusaron, mientras otras suplicaban ayuda. Era imposible escapar de este bombardeo constante y, a cada segundo, sentía que su mente estaba más cerca de desmoronarse. Llegó a un área que parecía una especie de arena. El suelo estaba marcado por grietas que liberaban un vapor caliente y nauseabundo, y en el centro había algo que parecía un pozo sin fondo. El pozo emitía una luz tenue, pero en su interior se podían ver sombras en constante movimiento. Era como si dentro hubiera algo vivo, algo que quería salir pero estaba contenido. La proximidad a ese lugar hizo que todo su cuerpo se estremeciera, como si su esencia misma estuviera siendo succionada. Todo en ese lugar parecía tener un único objetivo: destruir el alma. Los demonios que vio de cerca eran diferentes a los que aparecen en películas o cuentos. No tenían una forma definida, como si fueran una masa de pura maldad y odio condensados. Sus ojos, brillando de color rojo o amarillo, parecían penetrar en su alma, exponiendo sus peores miedos y sus mayores culpas. No hablaron, pero su presencia comunicaba algo muy claro. Allí no había piedad, no había salida, y ella era de ellos. Más adelante, vio algo que nunca imaginó. Era como un muro infinito,
donde estaban escritas frases y palabras que parecían grabadas a fuego en la superficie. Al acercarse, se dio cuenta de que esas palabras eran, en realidad, los pecados de las almas que se encontraban en ese lugar. Cada acto, cada pensamiento egoísta, cada decisión que alejaba a alguien de la luz, quedaba allí registrado, como una lista interminable de acusaciones. Cuando intentó apartar la mirada, una fuerza invisible la obligó a mirar de nuevo, como diciendo, «Tú también eres parte de esto». El dolor de estar allí no era solo físico o emocional, sino espiritual. Era un sentimiento de separación total de lo bueno, puro y lleno de vida. Era como si todo el amor, toda la esperanza, toda la luz hubieran sido arrancados, dejando solo vacío y desesperación. Cada detalle de ese lugar parecía diseñado para recordarle constantemente que no había segundas oportunidades, que este era el final de un camino que comenzó mucho antes, con elecciones que ella creía insignificantes. Si alguna vez has reflexionado sobre cómo las pequeñas decisiones pueden conducir a caminos tan grandes, deja en los comentarios, «Quiero caminar hacia la luz». Comparta lo que cree que son decisiones que moldean nuestras vidas de manera eterna. Quédate conmigo, porque las revelaciones que vienen a continuación te mostrarán que incluso en medio del caos, todavía existe una posibilidad de transformación. Su historia no termina aquí. En medio de todo ese tormento, rodeado de gritos incesantes, figuras sombrías y el peso aplastante del entorno, algo empezó a cambiar. No fue un cambio visible, sino un sentimiento que lentamente penetró en su conciencia. Era como si, a pesar de la opresión y el sufrimiento, un mensaje intentara manifestarse, un mensaje que no venía de las sombras, ni de almas atormentadas, sino de una presencia aún difícil de identificar. El infierno, con todo su caos y crueldad, parecía mostrar algo más profundo. No era solo un lugar de tormento, también era un espejo que reflejaba la verdad desnuda sobre las consecuencias de las decisiones tomadas a lo largo de la vida. Mientras miraba a su alrededor, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo, una voz resonó en su mente. No era un sonido que venía del exterior, sino algo interno, que parecía invadir su alma. Estás viendo los resultados de tus decisiones. Todo lo que hiciste, todo lo que ignoraste, todo lo que elegiste, te trajo aquí. Esas palabras cortan como cuchillos. No fueron dichas con ira, sino con una claridad brutal que la hizo estremecerse. Era como si cada sílaba llevara el peso de cada error que había cometido. El mensaje se hizo aún más claro a medida que ella continuaba caminando, o, tal vez, siendo arrastrada, a través de ese lugar oscuro. A cada paso, veía destellos de momentos de su vida. No fueron solo los grandes errores, sino también las pequeñas decisiones, las que parecieron insignificantes en ese momento. Vio cuando mintió por primera vez para beneficiarse ella misma, cuando decidió ignorar el sufrimiento de alguien a su alrededor, cuando tomó caminos que sabía que estaban equivocados, pero que parecían más fáciles. Y luego, vio los momentos en los que tuvo la oportunidad de cambiar, de elegir el bien, de arrepentirse, pero no lo hizo. Cada escena parecía diseñada para recordarle que el infierno no era solo un destino lejano, sino una construcción que comienza con decisiones diarias, pequeñas semillas de egoísmo, avaricia, orgullo e indiferencia que, con el tiempo, crecen hasta convertirse en un jardín oscuro que atrapa y consume. Y allí, en medio de aquel ambiente asfixiante, comprendió que no estaba viendo solo el infierno. Se enfrentaba a las consecuencias de lo que había ayudado a crear, no solo para ella misma, sino también para las personas que la rodeaban. El tormento que presenció no fue aleatorio. Cada grito, cada alma atrapada, cada sombra que la observaba parecía ser una pieza de un rompecabezas mayor, una historia que ahora se veía obligada a comprender. El infierno no era un lugar de castigo ciego, era un reflejo de la desconexión con la luz, con el bien, con Dios. Y más que eso, fue el resultado inevitable de elecciones continuas que alejan a las personas de lo que es puro, verdadero
y eterno. La voz en su mente regresó, esta vez más firme, casi como una advertencia final. Aún tienes una oportunidad. No estás aquí por casualidad. Ver, comprender y cambiar. Estas palabras trajeron una mezcla de alivio y temor. Alivio de que de alguna manera todavía hubiera una salida. Pavor porque, para ella, todavía parecía imposible creer que alguien como ella, con todo lo que había hecho, pudiera merecer otra oportunidad. Pero las imágenes seguían llegando, mostrando no solo sus errores, sino también los momentos en los que la gracia había intentado alcanzarla. Momentos en los que Dios, a través de personas, circunstancias y hasta pequeños signos, intentó guiarla de regreso al buen camino. El peso de esta revelación fue abrumador. Cayó de rodillas, no por elección propia, sino porque sus fuerzas se habían agotado por completo. Las lágrimas comenzaron a fluir, pero no eran lágrimas comunes y corrientes. Llevaban arrepentimiento, dolor y la sensación de que, tal vez, todavía había una chispa de esperanza escondida debajo de todo el caos. Incluso en medio del infierno, incluso rodeado de una oscuridad que parecía absoluta, había una pequeña luz tratando de abrirse paso. Esta luz, sin embargo, no era algo que se pudiera dar. Era algo que debía aceptarse. La voz que seguía resonando en su interior lo dejó claro. El infierno no es solo el final de una vida equivocada. Es la continuación de un alma que eligió alejarse de la luz. Pero mientras respires, todavía hay tiempo. Estas palabras resonaron como un trueno. Sacaron a la luz todas las preguntas que había ignorado a lo largo de su vida. ¿Por qué nunca te detuviste a reflexionar sobre tus acciones? ¿Por qué elegiste la salida más fácil, aunque sabías que estaba mal? Y sobre todo, empezó a preguntarse, ¿cómo podría cambiar ahora? Esa era la pregunta que parecía flotar sobre todo. Incluso con el mensaje de advertencia tan claro, el miedo todavía la paralizó. El miedo a que fuera demasiado tarde, a que sus errores fueran demasiado grandes, a que su alma se perdiera para siempre. Pero algo dentro de ella, una pequeña llama que resistía el viento y el fuego de ese lugar, empezó a crecer. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas oportunidades has perdido a lo largo de tu vida? ¿Cuántas señales ignoraste? ¿Cuántas advertencias ignoraste? Comentario. Elijo escuchar las señales. Comparte si alguna vez sentiste que te llamaban a cambiar pero dudaste. Quédense conmigo, porque la transformación más sorprendente de esta historia aún está por llegar. Lo que sucede a continuación es una prueba de que, incluso en el abismo, todavía hay un camino de regreso. Cuando todo parecía perdido, cuando el peso de la oscuridad parecía aplastar el último fragmento de esperanza dentro de ella, sucedió algo inesperado. En medio de esa oscuridad opresiva, una pequeña chispa de luz apareció a lo lejos. Al principio parecía solo un reflejo, algo pequeño y casi imperceptible, pero mientras mantenía sus ojos fijos en esa dirección, la luz comenzó a crecer, ganando intensidad y atravesando las sombras a su alrededor. Era una luz como nunca había visto. No era solo una luz física, sino algo que sentía profundamente, como una suave calidez, una presencia que llenaba el vacío dentro de ella de una manera que nada más había podido hacerlo. A medida que la luz se acercaba, las sombras circundantes comenzaron a retirarse, como si no pudieran resistir su presencia. Los gritos ensordecedores que previamente habían resonado en su mente comenzaron a amainar hasta que todo quedó casi en completo silencio. El silencio, sin embargo, no fue aterrador, era acogedor, como si cada ruido que antes la atormentaba hubiera sido silenciado por la presencia de esa luz. Por primera vez desde que entró en ese lugar, sintió algo parecido a paz, pero también sintió algo más, una vulnerabilidad tan profunda que la hizo temblar. La luz no solo era reconfortante, ella también expuso todo. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que la luz no era solo un fenómeno, era una presencia viva. No tenía una forma física definida, pero había algo inconfundible en ello. Era santo, puro, completamente diferente a cualquier cosa que ella hubiera experimentado alguna vez. Ella supo,
sin que nadie necesitara decirlo, que esa luz era la presencia de Dios. Era como si el mismo Creador hubiera bajado a ese lugar para encontrarla, a pesar de que se encontraba en un estado tan indigno. La presencia era tan poderosa que por un momento pensó que no podría soportarla. Su cuerpo tembló y las lágrimas comenzaron a fluir sin que ella pudiera controlarlas. La luz no hablaba con palabras, pero el mensaje era claro. No hizo falta ningún sonido para que ella entendiera lo que se estaba transmitiendo. Fue una mezcla de amor, justicia y compasión que la envolvió por completo. Sintió que un enorme peso se quitaba de sus hombros, como si todas las cadenas invisibles que la ataban se hubieran roto a la vez. Pero al mismo tiempo, también sintió el peso de sus decisiones. La luz no la condenó, pero mostró, innegablemente, el impacto de sus acciones. En ese momento, los recuerdos comenzaron a inundar su mente una vez más, pero esta vez no fueron solo los errores. Comenzó a recordar momentos en los que tuvo la oportunidad de hacer el bien, de mostrar compasión, pero eligió el camino opuesto. Recordó a las personas a las que lastimó, las vidas que dañó, pero también vio algo más profundo. Vio cómo Dios, incluso en su rebelión, siempre estaba ahí, tratando de llegar a ella en formas que ella había ignorado. Cada palabra de consuelo, cada oportunidad de cambio, cada advertencia, todo era parte de un plan mayor que ella se había negado a ver. Mientras estaba ante esa luz, se dio cuenta de que nada se podía ocultar. No hubo máscaras, excusas ni justificaciones. Todo lo que ella era, cada parte de su alma, quedó expuesto. Pero, contrariamente a lo que ella imaginaba, la luz no la rechazó. En cambio, sintió algo que nunca antes había experimentado: el perdón. Un perdón tan profundo y absoluto que la dejó sin palabras. Era como si, a pesar de todo lo que había hecho, todavía hubiera un lugar para ella en el corazón de Dios. La luz comenzó a envolver cada parte de ella, trayendo una sensación de calidez que parecía sanar no solo su cuerpo, sino también su alma. Sentía como si la estuvieran limpiando, como si cada capa de dolor, culpa y arrepentimiento estuvieran siendo eliminadas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar, que su vida tenía un propósito, incluso después de tanto sufrimiento y destrucción. Pero la luz también supuso un desafío. No fue solo una invitación a recibir el perdón, sino un llamado a algo más grande. «Vuelve y cuéntame lo que viste». Esas palabras resonaron en su interior con una fuerza que no podía ignorar. Era como si la luz le estuviera dando una misión, una oportunidad de transformar todo el dolor y la destrucción de su vida en algo que pudiera traer esperanza a los demás. Sabía que al aceptar este llamado tendría que enfrentar muchos desafíos, pero también sabía que ya no estaba sola. ¿Alguna vez has sentido algo tan fuerte que cambió por completo tu forma de ver el mundo? Deja en los comentarios: «Yo elijo la luz». Comparte tus reflexiones sobre lo que significa encontrar el perdón y un propósito, incluso después de tantos errores. Quédense conmigo, porque lo que suceda después de este encuentro revelará aún más sobre cómo la transformación es posible, incluso en los momentos más oscuros. Su historia aún no ha terminado y hay mucho más por descubrir. Cuando esa luz finalmente comenzó a disiparse, no desapareció por completo. Era como si ahora estuviera presente dentro de ella, iluminando cada rincón de su mente y alma. Esta luz, que antes parecía lejana e inalcanzable, se había convertido en algo tan íntimo que sus reflejos comenzaron a fluir como un río desbordado. Todo lo que había visto en el infierno, cada elección que la llevó a ese lugar y, en última instancia, el encuentro transformador con la luz, comenzó a cobrar un nuevo significado. Era imposible ignorar el impacto de esto en su percepción del mundo. Se dio cuenta de que el infierno no es algo lejano o reservado para el futuro. Es una construcción diaria, un reflejo de las elecciones aparentemente pequeñas que configuran nuestro presente y determinan nuestro destino. Mientras su mente vagaba por estas reflexiones, empezó a ver su antigua vida bajo una nueva luz.
Antes se veía a sí misma como una víctima de las circunstancias, alguien empujado al abismo por las difíciles condiciones en las que creció. Ahora comprendió que si bien su entorno influía en sus decisiones, tenía la oportunidad de elegir un camino diferente en diversos momentos. Estas decisiones, incluso las más pequeñas, como ignorar a alguien necesitado o mentir para obtener una ventaja, formaron los ladrillos de un edificio invisible. Fue esta construcción la que la había llevado al fondo y eventualmente al infierno literal. También comenzó a reflexionar sobre el impacto que sus acciones tenían en los demás. Cada mentira que dijo, cada vida que destruyó mediante el tráfico de drogas, cada traición que cometió, todo dejó cicatrices en personas reales. Hasta entonces, nunca había pensado en las consecuencias de sus acciones más allá de ella misma. Pero ahora, con la luz que llevaba dentro, entendió que el sufrimiento que causamos a los demás es como un eco que regresa a nosotros, en formas que no siempre podemos comprender. Cada acto de egoísmo y maldad es una semilla plantada que, tarde o temprano, da frutos amargos. Estas reflexiones comenzaron a expandirse en la vida cotidiana de las personas que conocía y, por extensión, de todos nosotros. Se dio cuenta de lo fácil que es ignorar el peso de nuestras decisiones en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces tomamos atajos morales porque nos parecen más convenientes? ¿Cuántas veces justificamos nuestros errores diciendo que son demasiado pequeños para importar? Pero, al final, son estas decisiones las que abren la puerta a algo mucho más grande y mucho más peligroso. El infierno, para ella, ya no era solo un lugar, sino una realidad que puede infiltrarse en nuestras vidas de manera sutil, disfrazada de cosas como la codicia, el orgullo y la indiferencia. Pensó en las veces que se alejó de personas que necesitaban ayuda porque estaba demasiado ocupada con sus propios intereses. Pensó en los momentos en que podría haber elegido el perdón, pero prefirió albergar resentimiento. Estos actos, que en aquel momento parecían inofensivos, crearon grietas en su alma, permitiendo la entrada de la oscuridad. Y si eso era cierto para ella, también lo era para todos los que la rodeaban. Esta comprensión le trajo un sentido de responsabilidad que nunca antes había sentido. Comprendió que para vivir según la luz que ahora portaba, necesitaría cambiar completamente su manera de ver el mundo. No bastaba con evitar grandes pecados. Era necesario reevaluar incluso los pensamientos y actitudes más pequeños. Esa voz interior, que antes había estado silenciosa, ahora hablaba con claridad. Cada día es una nueva oportunidad para elegir el bien. Cada decisión, por pequeña que parezca, importa. Esta verdad resonó en su mente mientras pensaba en cómo podría utilizar su experiencia para advertir a los demás. Las reflexiones sobre la vida cotidiana la llevaron a un pensamiento central. ¿Cómo podemos evitar construir nuestro propio infierno? Se dio cuenta de que todo comienza con cosas simples pero poderosas como la honestidad, la amabilidad y la empatía. No se trata solo de evitar grandes errores, sino de cultivar hábitos que nos acerquen a la luz. En lugar de buscar ventajas a cualquier precio, deberíamos buscar justicia. En lugar de alimentar el orgullo, debemos practicar la humildad. Estas elecciones diarias, aunque parezcan insignificantes, son los cimientos de una vida alineada con algo más grande, algo eterno. Comenzó a imaginar cómo sería si todos eligieran vivir de esta manera, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. No solo por ella misma, sino por todas las personas que todavía estaban atrapadas en la oscuridad, a menudo sin siquiera darse cuenta. Sabía que sería difícil, que habría tentaciones y caídas en el camino, pero ahora entendió que lo más importante era levantarse y seguir buscando la luz. La vida no se trata de perfección, sino de perseverancia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto que tienen tus decisiones diarias, no solo en tu vida, sino también en quienes te rodean? Escribe en los comentarios: elijo sembrar luz. Comparte una decisión positiva que cambió tu vida o algo que quieras cambiar a partir de hoy. Quédate conmigo, porque su viaje está lejos de terminar.
Lo que sigue mostrará cómo estas reflexiones pueden convertirse en acciones que realmente marquen la diferencia. Cuando la luz se instaló en su interior, no como un instante fugaz, sino como una presencia viva y constante, supo que algo nuevo estaba comenzando. No fue un comienzo fácil, ni tampoco un camino sin desafíos, pero fue el primer paso de un viaje que prometía ser completamente diferente a todo lo que había conocido. La mujer que alguna vez fue consumida por el caos, la culpa y la oscuridad, ahora se enfrentaba a un camino que requería coraje, fe y dedicación. Fue un nuevo comienzo que no borraría el pasado, sino que lo transformaría en un testimonio poderoso, prueba viva de que, incluso en el abismo más profundo, es posible encontrar la redención. Los primeros días después de esa experiencia sobrenatural fueron los más difíciles. Al despertar en la realidad, se dio cuenta de que las cadenas invisibles que una vez la habían atado, finalmente se habían roto. Pero la libertad estuvo acompañada de un nuevo peso, el peso de empezar de nuevo. El mundo que la rodeaba seguía siendo el mismo, pero ella ya no era la misma persona. Todo parecía diferente. El olor de las calles, los rostros de la gente, incluso la luz del sol tenían un significado que antes había ignorado. Ahora, cada detalle se sentía como un regalo, una oportunidad de vivir intencionalmente y en línea con la verdad que había descubierto. El nuevo comienzo comenzó con pequeños cambios, y quizás eso fue lo que lo hizo tan poderoso. Sabía que no podía arreglar todo de una vez, pero sí podía empezar a construir una nueva vida a través de gestos sencillos y decisiones diarias. El primer paso fue volver a conectarse con las personas que había alejado. Con valentía, empezó a buscar a quienes había herido, no para justificar sus acciones, sino para pedir perdón. Estas conversaciones fueron difíciles, dolorosas y muchas veces no tuvieron los resultados esperados. No todos estaban dispuestos a perdonarla y ella lo entendió. Pero cada intento fue un ladrillo para construir una nueva base, una forma de demostrar que ahora quería vivir de manera diferente. Además, empezó a buscar formas de compensar el daño que había causado. Sabía que no podía deshacer el pasado, pero podía crear un impacto positivo en el presente. Fue así como decidió ayudar a otras personas que se encontraban atrapadas en situaciones similares a la que ella vivió. Comenzó a visitar refugios, iglesias e instituciones que trabajaban con jóvenes en riesgo. En cada lugar al que fue, compartió su historia no como una forma de glorificar el sufrimiento, sino como una advertencia y un mensaje de esperanza. «Si yo pude salir de ese lugar, tú también puedes», dijo con firmeza. Lo más sorprendente fue cómo, ayudando a los demás, empezó a encontrar sanación para sí misma. Cada joven que la escuchó atentamente, cada lágrima derramada durante sus conferencias, cada abrazo sincero que recibió, fueron como parches para las heridas de su alma. Lo que antes parecía imposible, llevar un verdadero propósito, ahora era su mayor motivación. Se dio cuenta de que su vida, antes marcada por la destrucción, ahora estaba siendo utilizada como instrumento de transformación. Sin embargo, el viaje no estuvo exento de desafíos. El nuevo comienzo también provocó enfrentamientos internos. A veces los ecos del pasado todavía intentaban perseguirla. Los recuerdos de lo que hizo, de las personas que perdió, de las oportunidades desperdiciadas, todavía aparecían en su mente como fantasmas. Hubo días en los que se cuestionó si realmente era digna de la nueva vida que estaba construyendo. Pero en esos momentos se aferró a la luz que había encontrado. Recordó el mensaje que recibió: «Aún tienes una oportunidad». Esta frase fue como un faro que la guió incluso en los días más oscuros. Una de las partes más difíciles de empezar de nuevo fue aprender a confiar nuevamente. Durante años había vivido rodeada de traición y manipulación, y esto había creado una barrera en su corazón. Ahora, sin embargo, sabía que necesitaba derribar esos muros si quería seguir adelante. Fue poco a poco, con pequeños gestos de vulnerabilidad, que empezó a dar espacio a nuevas amistades, nuevas conexiones y, lo más importante, una nueva relación con Dios.
Esta conexión espiritual se convirtió en la base de su nueva vida. La oración, que antes parecía algo lejano y mecánico, era ahora su refugio, una conversación diaria con la luz que la había rescatado. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que empezar de nuevo no se trataba solo de ella. Su transformación estaba impactando a quienes lo rodeaban. Amigos que antes la veían como una persona perdida, ahora comenzaron a buscar inspiración en ella. Los jóvenes que estaban al borde de tomar decisiones destructivas encontraron en su historia una poderosa advertencia. E incluso aquellos que habían perdido la fe comenzaron a reconsiderar la posibilidad de que sí, los milagros pueden ocurrir, incluso en las vidas más improbables. ¿Alguna vez has sentido que necesitas un nuevo comienzo? Escribe en los comentarios: "Estoy listo para empezar de nuevo". Comparte lo que crees que podría ser el primer cambio en tu vida hoy. Quédense conmigo, porque este viaje aún no ha terminado. Lo que descubrió sobre sí misma y el poder de la transformación continúa inspirando y desafiando todo lo que creemos sobre lo que es realmente posible. Sigamos juntos en esta historia de esperanza y redención. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te tocó el corazón de alguna manera, y no es casualidad. Cada palabra compartida en este video ha sido cuidadosamente elaborada para llegar a ti, justo donde estés y en cualquier lugar de tu vida. Ahora queremos saber, ¿cómo afectó esta historia a su viaje? Déjalo en los comentarios. Sentí la voz de Dios en este video. Y comparte cómo te llegó este mensaje. Su experiencia puede inspirar a otras personas que están pasando por desafíos similares y necesitan un soplo de esperanza. Recuerde que su interacción aquí es más que un gesto. Es una manera de apoyar esta misión de traer luz y transformación a más vidas. No olvides suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos que alimenten el alma y renueven la fe. Y, por supuesto, deja tú como para que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar sobre el poder de un nuevo comienzo, el arrepentimiento y la luz divina. Y antes de que te vayas, quiero invitarte a continuar en este viaje. El siguiente video, que ahora se encuentra en la pantalla final, trae un mensaje igualmente poderoso y transformador. No pierdas esta oportunidad de reflexionar y hacerte aún más fuerte. Que Dios bendiga poderosamente tu vida, te guíe en cada decisión y llene tu corazón de paz, amor y propósito. Estamos juntos en este viaje y lo mejor está por venir.